Bueno, ¿y qué ocurre si la célula no tiene oxígeno? Pues hay muchos organismos que viven sin oxígeno o que pueden vivir sin oxígeno, algunos de forma obligada y otros de forma viven sin oxígeno cuando no lo hay, simplemente de forma facultativa. Si no hay oxígeno no se puede llevar a cabo ningún proceso de los que tienen lugar en la mitocondria. Entonces se produce una degradación parcial de la molécula de glucosa. Solamente se produce la glucólisis y solamente se obtienen 2 ATPs, pero si os he dicho antes que en esta glucólisis, volvemos aquí atrás, en esta glucólisis os he dicho que se produce transportadores de electrones. Esos transportadores de electrones, si veis la flecha, van a la mitocondria, pero claro, van a la mitocondria para dárselos al oxígeno. Si no hay oxígeno, estos transportadores de electrones no pueden ir a la mitocondria, pero de alguna manera tienen que ceder los electrones y los hidrógenos a alguien. Bien, esto se produce en las fermentaciones, cediendo esos electrones no al oxígeno, sino a una molécula orgánica. O sea, en la respiración celular el oxígeno es el oxidante final. En una fermentación el oxígeno no actúa como oxidante, sino que actúa una molécula orgánica. Vamos a ver las dos fermentaciones más importantes que hay. En primer lugar, la fermentación láctica. En ella la glucosa da pirúvico, se obtienen 2 ATPs, pero este pirúvico después pasa a ácido láctico. Por tanto, el transportador, el que se llama NADH, va a recuperarse en forma de NAD. Tener en cuenta que si no tenemos esta molécula, no se puede realizar la glucólisis. Entonces, para recuperar esa molécula, lo que hace es que cede los electrones y los hidrógenos al pirúvico para dar ácido láctico. Bien, esta fermentación la realizan levaduras y bacterias. Cogen glucosa y al final acaban dando ácido láctico y obtienen 2 ATPs. Es una fermentación importante desde el punto de vista industrial y para el ser humano porque es la que se utiliza para fabricar productos lácteos, o sea, yogur, cuajadas, quesos, todo este tipo de productos. Y además, esta fermentación se puede producir en músculo, por ejemplo en el ser humano. ¿Cuándo? Cuando hay déficit de oxígeno. Si el músculo tiene una actividad muy acusada, todo el oxígeno que hay lo gasta, lo utiliza para llevar a cabo la respiración celular, pero además puede haber un aporte suplementario de ATP mediante fermentación. El problema de esto es que se puede acumular ácido láctico y esto puede provocar daños en la fibra muscular. El ácido láctico tiene que pasar a la sangre e ir al hígado para que sea metabolizado. Un atleta bien entrenado tiene mejorada esa eliminación de ácido láctico. Bien, la otra fermentación importante es la alcohólica. En ella el mecanismo es el mismo, la glucosa da lugar a pirúvico y el transportador de electrones se tiene que recuperar y lo hace cediendo los electrones para dar etanol y dióxido de carbono. Bueno, el etanol es el alcohol normal que se utiliza, o sea, que está en las bebidas alcohólicas, porque esta fermentación alcohólica la realizan levaduras y bacterias y se utiliza para la fabricación de bebidas alcohólicas. Pero no solo de bebidas alcohólicas, también de pan y de bollos. ¿Por qué? Es la fermentación que se utiliza para hacer un bizcocho, por ejemplo. Porque en esta fermentación se produce CO2. El CO2 produce burbujas que van a esponjar el pan, el bizcocho. Cuando se dice que un bizcocho sube es porque este gas produce que se eleve. El etanol en el horno también pasa a gas y también sirve para esponjar. Naturalmente el etanol se pierde, no se encuentra en las magdalenas o en el pan, ahí no hay alcohol. Bueno, las diferencias entre la respiración y la fermentación, por tanto, son, en primer lugar, que en la respiración se produce la oxidación completa de la glucosa a CO2 y agua, mientras que en la fermentación al final tenemos un producto orgánico, ácido láctico, etanol, depende de la fermentación. Luego, en la respiración se utiliza oxígeno, que es el aceptor final de electrones. El oxígeno actúa como oxidante, mientras que en la fermentación se utiliza una molécula orgánica. En la respiración interviene la mitocondria y la fermentación solamente se produce en el citosol, en el citoplasma, o sea, en el citosol.
y luego en la respiración se obtienen 36 ATPs, mientras que en la fermentación solamente se obtienen 2 ATPs. Bueno, hay dos tipos de metabolismo. Vamos a meterlo ya con la fase anabólica, o sea, con el anabolismo. Hay dos tipos de metabolismo que se denominan autótrofo y heterótrofo. El autótrofo es el que crea materia orgánica a partir de materia inorgánica, y lo hace o bien con energía lumínica mediante la fotosíntesis, que estudiaremos cuando veamos las plantas, o mediante energía química, lo que se denomina quimiosíntesis. Este anabolismo autótrofo es el que produce materia orgánica a partir de inorgánica, de CO2. El anabolismo heterótrofo utiliza fuente de carbono orgánico, o sea, utiliza moléculas orgánicas para fabricar otras moléculas orgánicas, y puede ser aerobio con oxígeno o anaerobio sin oxígeno. Entonces, el anabolismo heterótrofo es el que llevan a cabo, por ejemplo, el ser humano, para fabricar nuestras propias proteínas, nuestro propio glucógeno, pero a partir de materia orgánica que obtenemos en la alimentación. El anabolismo autótrofo lo desarrollan las plantas. Utilizan dióxido de carbono y agua para fabricar glucosa, azúcares, moléculas orgánicas mediante la fotosíntesis, y lo estudiaremos en botánica, en la parte de botánica. En este esquema vemos cómo funciona el metabolismo en general, la fase catabólica. Lo que hace es utilizar nutrientes orgánicos para transformarlos, para oxidarlos, y dar lugar a los productos inorgánicos, o bien productos orgánicos pero más simples. Y la fase anabólica, productos orgánicos simples en moléculas complejas. Esto sería en los seres heterótrofos, y los autótrofos consiguen llevar a cabo este paso: utilizar materia inorgánica para formar materia orgánica. Esto se hace mediante la fotosíntesis. Bien, en todas estas rutas es necesaria la energía. La energía se obtiene en el catabolismo en forma de ATP, se gasta en el anabolismo, pero la fuente última de energía es la energía solar, porque la energía solar es la que se usa en la fotosíntesis para fabricar materia orgánica. Toda la demás energía sale luego de ahí. Esto recordaréis que lo visteis en las cadenas tróficas, en las pirámides tróficas en la ecología.